Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar nuevamente en su programa de Mi alma tiene sed. Agradecemos al Señor la oportunidad, el privilegio que tenemos de poder compartir con ustedes a esta hora de la noche a través de la frecuencia 760 y sus diferentes plataformas en redes digitales. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su fiel sintonía, y que en este momento pues podamos también continuar en comunión con nuestro Señor, meditando en la palabra y orando por nuestras necesidades. Nuevamente le recordamos que en Radio 760 tenemos a su disposición las líneas telefónicas 24 37 59 59, así como el teléfono celular 4709 3785, a los cuales usted puede comunicarse y dejar sus peticiones de oración por escrito, mediante un mensaje de texto en el número celular, o bien por medio de la aplicación WhatsApp, o comunicarse en horario hábil para que tomemos sus peticiones de oración y en los diferentes programas estemos orando por las mismas. Esta noche pues vamos a continuar con el tema que platicamos la última vez, que compartía con ustedes a través de la radio, el tema dignos. Como usted se recordará, usamos como base el versículo de Apocalipsis capítulo 5 verso 9. Si usted lo tiene por ahí, me agradaría mucho que lo busque o anote la cita y le lea posteriormente. Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Entonces vemos que cuando el Señor Jesucristo murió, amados hermanos, Él nos invistió de su dignidad, es decir, que puso de su dignidad sobre nosotros. Recordemos que el Hijo de Dios, que es Jesús, que ahora es Jesucristo y que se conoce, o que fue, que es y que siempre será el Verbo de Dios, descendió a esta tierra para morir por usted y por mí. Él derramó su sangre en la cruz y nos vistió de dignidad. Nos dio la dignidad de hijos, nos ha dado la dignidad de ser su pueblo, de ser su nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, como nos lo explica el apóstol Pedro en sus cartas. Entonces, amados hermanos, les hablaba de esa dignidad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y bueno, esa dignidad que se manifiesta constantemente cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios. En la anterior sesión que tuvimos de esta enseñanza, de esta meditación en la palabra, vimos 3 puntos específicos. Vimos que éramos dignos de la confianza para distribuir las cosas que hemos recibido de Dios, que el Señor nos ha hecho dignos para que podamos estar en su mesa, y también nos ha hecho dignos de escapar. Usted sabe que nuestra fe se ha fortalecido en la promesa de que el Señor viene por su iglesia y que la va a llevar
para estar con Él por la eternidad. Antes de que sobre este mundo que nosotros conocemos se desate el juicio de la ira de Dios. Apocalipsis 18:4 dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y eso está hablando del juicio, hermano. No solo de la Babilonia que estamos viendo acá como un sistema, como una ciudad que a muchos la están literalizando o la están poniendo específicamente para una ciudad, pero en la figura vemos que es un sistema, y es un sistema que se ha propagado, que se ha instalado en todo el mundo conocido, amados hermanos. Entonces, la única manera de escapar es cuando el Señor venga por su iglesia. La Escritura nos habla mucho de que nosotros no hemos sido puestos para ira, de que el Señor nos va a preservar, nos va a guardar, y la promesa que Él hizo en el Evangelio de Juan capítulo 14, donde nos dice que Él se va a prepararnos lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, y que también se manifiesta en el libro de Hechos capítulo 1, donde dice que los varones, cuando vieron a los apóstoles, a los discípulos del Señor con la mirada puesta en el cielo, porque Él acababa de ser llevado, y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús, a quien habéis visto ir, así mismo volverá. Y Tesalonicenses capítulo número 4 y 5 también nos habla de la venida del Señor, ¿verdad? Es que con trompeta de Dios, con voz de mando va a venir, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos nos reuniremos junto con el Señor en las nubes. Entonces el Señor habla de esa venida, de ese momento en que viene por su iglesia, donde la va a tomar y pues la va a apartar, y va a hacer esa distinción que tanto el Señor menciona en su palabra, porque el Señor sí hace distinción. Si usted se recuerda, amado hermano, cuando los juicios vinieron sobre Egipto en el capítulo prácticamente 7, 8, 9, 10 y 11, incluyendo parte del 12 del libro de Éxodo, en las plagas que vinieron sobre Egipto, el pueblo de Dios, el que estaba en Gosén, que ese pueblo que había venido a ser liberado por el libertador que es Moisés, y que a su vez es figura de nuestro Señor Jesucristo, nos deja ver de que al pueblo de Dios que estaba en Gosén no le pasó nada, mientras que todas las plagas cayeron sobre Egipto. Entonces, amado hermano, en la palabra se nos habla mucho de esa circunstancia, de esa situación en la que el Señor sí va a tomar a su pueblo y lo va a guardar y lo va a preservar, y mientras en el resto de los que no son del pueblo del Señor se están ejecutando juicios, el pueblo del Señor va a estar siendo preservado. Ok, habiendo dicho esto, amado hermano, debemos de saber que nosotros nos debemos de consagrar y nos debemos dedicar a nuestro Dios, no por temor, sino por amor, ¿verdad? Entendemos que las cosas son difíciles cuando usted medita y lee los libros proféticos que hablan sobre el día del Señor, sobre el día de Jehová. Pues es un día de ira, es un día de castigo, es un día difícil y complicado, tanto así que hasta las estrellas dice que se van a ocultar, van a caer del firmamento, los montes y todo lo conocido se va a querer replegar como que fueran un papiro, como que fueran una tela que se dobla
porque no es un día agradable, amado hermano, es un día difícil. Pues eso nos habla de los juicios del Señor. Entendemos que esos juicios van a acontecer, van a suceder, y nosotros hemos estado viendo principios de dolores, como la Escritura lo menciona, porque los principios de dolores empezaron desde el día que Cristo se fue, y la humanidad ha estado pasando por situaciones difíciles, complicadas, pero aún con ello no han querido doblegar su corazón delante de Dios. Dios ha estado mostrando su paciencia y su misericordia, llamándonos, amados hermanos, al arrepentimiento, a que nos pongamos a cuentas. Y como le digo, nuestra consagración, nuestra espera debe estar basada en el amor. Así que esta noche, pues yo le recuerdo, amado hermano, que el Señor va a venir por su iglesia. Tal vez usted dirá, amado hermano, o ya va a empezar a hablar otra vez de ese tema. Eso me lo dieron a mí hace 30, 40 años y el Señor no ha venido. Yo lo creí. Bueno, amado hermano, yo le entiendo esa parte, pero déjeme comentarle que de la venida del Señor, prácticamente Jesús empezó a hablar de ella cuando estaba en su ministerio terrenal. Él dice en Juan 14 que Él va a volver, entonces Él mismo lo está prometiendo, y lo prometió varias veces, y lo enseñó en varias parábolas. También, pues, obviamente los apóstoles, los discípulos de Él lo creyeron y empezaron a hablar de su regreso, de su venida. Y el apóstol Pablo, que escribe la mayoría de cartas en el Nuevo Testamento, esperaba que el Señor viniera de un momento a otro. Pero el punto primordial para mí, amado hermano, es que el Señor nos mandó a nosotros que lo esperáramos. Y es ahí donde se prueba el amor, en la espera. Porque si bien es cierto, amados hermanos, muchas veces nos gana el deseo, la ilusión de ver al Señor, debemos de ser pacientes y prudentes y saber que el Señor nos mandó a que lo esperáramos. Porque en una de las parábolas que el Señor habló, o una de las enseñanzas que el Señor dio, dijo, porque si el Señor de la casa viniera al atardecer, mire, primer tiempo, en la primera vigilia, segundo tiempo, a la medianoche, o en la vigilia de la madrugada, o en la mañana, o a medio mañana, o a mediodía, dio 7 tiempos. El deber del siervo no era acosar al Señor y decirle, bueno, ¿en cuál vigilia vas a venir? Sino esperarlo. Y igual que nosotros, amados hermanos, nosotros debemos de esperar al Señor. Y si esperándolo nos da el atardecer de nuestra vida y tenemos que dormir, porque el creyente no muere sino duerme, nuestro deber es esperarlo. Y saber que aun cuando durmamos, el Señor nos va a levantar y vamos a estar con Él para la eternidad completa. Entonces, amado hermano, nuestro deber es esperarlo y saber que Él nos ama y nosotros lo amamos. Y Pablo decía, por lo que a mí resta, yo ya acabé la carrera, decía Pablo. Y no leo yo en ese pasaje que ha dicho, bueno, y Señor, ¿y por qué no has venido? Sino que Él dijo, yo ya acabé la carrera. Y por lo que a mí resta, solo espero la corona de vida que el Señor me dará, junto con aquellos que aman su venida. Y Pablo ya había terminado, él consideraba que ya había recibido testimonio de Dios, que ya había terminado su carrera, pero él siguió esperando. Y él siguió trabajando, y él siguió obrando. Entonces, amados hermanos, nuestro deber es esperar al Señor en todo momento y que nos hay amando su venida. Y si Él se tarda, pues Él es el Señor, amados hermanos. Él es el dueño, Él es el que dispone, no somos nosotros. Entonces nunca debemos de perder la perspectiva tampoco de que el Señor es Él, de que
de que Dios es Él y de que el que manda es Él. Entonces Él no va a estar cumpliendo nuestros caprichos. Como les repito, yo sé que a veces nos gana el amor, la ansiedad, y hay mucha gente que se ha emocionado tanto y ha hecho sus cálculos y ha puesto fechas porque anhelan ver al Señor, pero el Señor no va a venir para complacer los caprichos de las personas, sino que va a venir cuando Él considere que es el momento oportuno para que venga y que halle a su iglesia, a la que lo ama, a la que recibió esa bendición del pago, del perdón de sus pecados, mejor dicho, a través del pago que el Señor hizo en derramar su sangre. Entonces, amado hermano, que la iglesia se halle esperando con amor la venida del Señor. A eso estamos llamados. Y es por eso que nosotros, el Señor nos ha hecho dignos de escapar. ¿Por qué? Porque el Señor preserva a los que aman y a los que lo aman, ¿verdad? Así que, entonces, esto nos lleva al otro punto, amados hermanos. Dignos del llamamiento. Fíjese que el Señor ha considerado que somos dignos de un llamamiento. Entonces dice la Escritura en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Yo voy a leerles la Biblia de las Américas para que usted tome nota de la misma, pero sí me agradaría que por favor tome nota y lea el pasaje posteriormente. Dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que nos hablan de ese llamamiento que el Señor hizo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para que saliéramos del mundo. Recordemos, amado hermano, que el Señor vino a morir, vino a dar su vida con el propósito de que el mundo fuera salvo. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Es uno de los versos que mayor popularidad, si le puedo llamar de esa forma, tiene. Aún entre los no creyentes, Juan 3:16 es uno de los versos que más se conoce, porque es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Él vino a dar su vida por todos. No vino a darlo por un grupo específico, sino por todos. Pero no todos lo quieren reconocer, no todos lo quieren aceptar, no todos lo quieren recibir. Es ahí donde está o donde radica el asunto, lo más importante, como diría cierto personaje. Ahí está el detalle de que no todas las personas quieren rendir su vida al Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor nos hizo un llamamiento para que seamos sus hijos, número 1, porque dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Luego también nos deja ver que el Señor nos ha llamado para servirle y nos ha llamado para apartarnos de este mundo y, como le mencionaba al inicio de este programa, ser vestidos de esa dignidad que Él nos ha dado y que podamos escapar de las cosas que vendrán
Pero ese llamado hay que preservarlo, hay que cuidarlo, ¿verdad? No es que el Señor lo quite, sino que muchas veces nosotros, los humanos, podemos devolverlo, ¿verdad? Porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos cansados, porque nos sentimos olvidados, nos sentimos agobiados, o porque muchas veces perdemos la perspectiva de la vida del creyente y consideramos que no es una vida que sea agradable, y entonces preferimos a veces devolver el llamado del Señor, pero debemos de preservarlo. Y por eso acá, cuando el apóstol escribe, dice: con este fin nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo oraba por las iglesias. Y cada uno de nosotros debe de orar no solo por nuestra vida y por nuestras necesidades, amados hermanos, sino que también porque nosotros no desmayemos en medio de las situaciones que estemos viviendo y preservemos el llamado que Dios nos ha hecho. Las cosas muchas veces, amados hermanos, la vida nos carga, la vida se vuelve como un yugo pesado sobre nuestros hombros y nos aparta a veces del camino del Señor. Pero nosotros debemos de venir a Él y orar y pedir que nos ayude, orar y clamar para que el Señor nos dé fuerza, para que nuestros ojos no sean enceguecidos nuevamente y que nuestro entendimiento sea vuelto atrás, que lo que hemos aprendido, que lo que el Señor nos ha mostrado por años atrás en su palabra dé fruto, amado hermano, ¿verdad? Que nosotros lo llevemos a hacer una vida práctica y que se vea, que los nuestros vean, que toda la gente vea que verdaderamente lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas tiene un fruto, tiene un propósito, amados hermanos. Y por eso Pablo oraba, intercedía, y por eso él decía que él sufría dolores de parto por la iglesia, porque muchas veces las iglesias, amados hermanos, en las condiciones, o mejor dicho, en el tiempo en que la iglesia empezó a proliferar después de la venida del Señor Jesucristo, fue un tiempo de persecución, fue un tiempo de muerte, fue un tiempo de terror, fue un tiempo de angustia, fue un tiempo de desesperación. Ahora no distamos mucho de eso. Claramente ahora a la iglesia pues se le persigue de otras formas, no tan abiertamente como en aquel momento, que mucha gente fue arrojada al foso de los leones, mucha gente fue muerta a espada, mucha gente fue quemada, amados hermanos. Muchos creyentes fueron quemados como que fueran antorchas en los caminos para alumbrar en la noche, quemaban a los cristianos en la noche para que fueran como lámparas en los caminos. Muchos sufrieron castigos terribles, y eso aconteció en los primeros días de la iglesia, pero ahora también sucede. Hay muchos países, amados hermanos, donde los creyentes mueren, son decapitados, son asesinados, son violentados, pero la persecución no es generalizada. La persecución está sucediendo de otra forma. Entonces los tiempos difíciles siempre van a ocurrir, pero la fe en nuestro Señor Jesucristo no debe de variar, porque una de las cosas, amados hermanos, que asombró, y hay muchas historias que hablan de eso, a las personas en los inicios de la iglesia, fue que ellos estaban comprometidos con Dios y estaban dispuestos a dar su vida por el Señor, y muchos murieron con ese compromiso, murieron con sus hijos en brazos, murieron con sus recién nacidos, murieron con familias completas, pero nunca negaron al Señor Jesucristo, sino que afirmaron su fe. Y viene a mi memoria una
anécdota, una historia precisamente de eso, relacionado con eso, que en una isla capturaron a un grupo de cristianos. Y los soldados, pues como era un tiempo de invierno y había agua fría, pues metieron a los cristianos en el agua fría. Y pues se iban a congelar, iban a morir. Y entonces el capitán de la guardia preguntó, o dijo al grupo: el que niega al Señor Jesucristo, al que niega a Jesús como su Señor, le concedemos la vida. Y del grupo solo uno salió, pero los otros se mantuvieron firmes. Entonces el capitán de la guardia, quitándose la ropa, fue y tomó su lugar. Y le preguntaron por qué hacía eso. Entonces él decía: porque yo, que he sido un soldado, que he estado en campaña militar, siempre me he encontrado con gente que traiciona, pero he visto grupos que se mantienen leales. Pero nunca había visto un grupo tan grande como este. Y yo quiero ser parte de ese grupo que es leal a ese capitán que está al frente de este ejército, que está dispuesto a morir por él sin negar sus convicciones. Y ese capitán murió con ese grupo, tomó el lugar de aquel que había traicionado. Entonces, amados hermanos, la fe es lo que impactó al mundo en aquel entonces. ¿Cómo era posible que esas personas estuvieran dispuestas a dar su vida por el Señor, por un Señor que a veces no conocieron, que nunca vieron, que solamente se les predicó, se les hizo llegar las buenas nuevas, pero esa gente estaba comprometida a dar su vida por Él? Y hoy, amado hermano, nosotros estamos en un tiempo donde, pues, como le comento, los peligros están. Hay pandemia, hay escasez, hay la proliferación de otras creencias, más abiertamente hay proliferación de prácticas ocultas, etc. Pero la iglesia, los hermanos, debería de tener su convicción puesta en el Señor y no volver atrás. La iglesia debería de seguir alumbrando, transmitiendo la luz del Evangelio, transmitiendo la luz de Jesús. La iglesia debería de continuar dando a conocer las buenas nuevas del Señor. Debería de ser ese referente en cuanto a la fe. Pero hoy vemos que hay gente que, aunque no está en los caminos del Señor, tiene más fe, tiene más convicción en sus creencias. Gente que está dispuesta a morir con un chaleco de bombas en su cuerpo, o dispuesta a matar y a matarse por convicciones equivocadas acerca de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios representa, de lo que Dios busca. Y la iglesia pues ha pasado a un segundo plano. Entonces, amado hermano, consideremos el llamado que el Señor nos ha hecho. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, dice ya el capítulo 3, verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos que acá se nos deja ver el gran amor del Señor.
Cuando uno se pone a pensar en lo natural, ¿por qué Jesús estuvo dispuesto a morir? ¿O cómo es que fue posible que todos sus discípulos lo negaran y lo dejaran morir? Entendemos, amados hermanos, bueno, no entendemos, más bien nos da cólera, y a veces pensamos que tal vez nosotros sí hubiésemos defendido a Jesús, o que tal vez nosotros no hubiéramos permitido que eso pasara. Pero ya cuando leemos la Escritura y nuestro entendimiento, el Señor en su misericordia nos concede que sea abierto y empecemos a comprenderlas, a comprender un poco, pero tratar de ir aprendiendo las cosas hermosas que Dios ha hecho. Vemos que el Señor tuvo que venir a este mundo y venir en la naturaleza humana para comprendernos, para que cuando nosotros estemos orando, para que cuando nosotros nos estemos humillando delante de Él, el Señor sepa que la humanidad, este cuerpo, esta personificación que usted y yo tenemos, está sujeta a muchas situaciones. El Señor nos recibiese con misericordia y con fidelidad, ¿verdad? Y que Él pudiera entonces, por lo tanto, interceder y pedirle a Dios misericordia, porque Él ya está con el Padre, Él está ya sentado a la diestra del Padre, y por lo tanto Él nos socorre. Dice acá en el verso 18 del capítulo 2 de Hebreos: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nuestro Señor nos comprende, el Señor nos protege, el Señor nos ayuda, el Señor nos ministra, el Señor intercede por nosotros. Entonces, amados hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo está al pendiente nuestro, y por eso dice ya en el capítulo 3, para seguir con la secuencia de lo que viene hablando el apóstol en esta carta, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. Entonces vemos que el llamado es de Dios, el llamado es divino, el llamado no es de este mundo, el llamado es de los cielos. Por eso, amado hermano, debemos de atesorar esto y ver que debemos de guardar, de perseverar en este llamado, en este llamamiento que Dios nos ha hecho. Es un llamado celestial para participar de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Y por lo tanto dice que debemos de considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, porque Él se entregó por nosotros, porque Él, amados hermanos, nos ha amado. Él ha manifestado su amor por nosotros al morir por usted y por mí, y al resucitar y llevarnos en su corazón delante del Padre. Usted recuerda, amado hermano, que en el Éxodo, cuando se habla de las vestiduras sacerdotales, dice que había un pectoral donde estaban grabados los nombres de los hijos de Israel, y que el sacerdote debía de ponérselo para que cuando él entrara, nos llevara delante la presencia del Señor, representados no solo a ellos como personas, sino a todos los descendientes de ellos, porque cada tribu fue llamada del nombre de ellos. Estaba llevando a todos los descendientes. De igual forma, nuestro Señor Jesucristo ha entrado en el tabernáculo celestial, llevando en su corazón el nombre de cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura que debemos de considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él es el que está delante de Dios intercediendo por usted y por mí en todo momento, en todo tiempo. Y Él, dice la Escritura, que no duerme, Él no se cansa, Él no anda buscando los asuetos y los días de descanso, sino que está al pendiente de
nuestras vidas, al pendiente de nuestras necesidades, al pendiente de nuestras vidas, amados hermanos. Y recuérdese que el Señor no solo está pendiente de nuestra vida material, sino también de nuestra vida espiritual, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Señor está viendo por nuestra integridad total, ¿verdad? Y eso nos debería de alegrar, eso nos debería de provocar gozo, amados hermanos, en medio de toda circunstancia. Y hablando del llamamiento, amados hermanos, vemos que el Señor habla de eso precisamente. Habla de la importancia del llamamiento. Y en una de las iglesias que está en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor está haciéndolas reflexionar, las está llamando al arrepentimiento, en el capítulo 3, verso 4 de Apocalipsis dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, amados hermanos, vemos que el llamamiento, como le digo, sí hay que luchar por preservarlo, y luchar contra el desánimo, luchar contra la tristeza, luchar contra todas esas circunstancias que muchas veces nos roban el gozo del llamamiento. Acá en Sardis dice que el Señor le está diciendo: hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ellos han preservado su dignidad, amados hermanos. Pero vemos aquí en el Apocalipsis, en estos capítulos, que habla precisamente de las pruebas que la iglesia está pasando, amados hermanos, porque no es, ¿cómo se llama? Cosa fácil. Pues, a veces, hay 7 iglesias y se toma que son 7 facetas de la iglesia, pero a veces se pueden tomar como pruebas que todas las iglesias pasan. Por ejemplo, el Señor viene y le dice en el verso número 1, iniciando, le dice en una parte: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjese qué llamado más difícil que le hace: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Entonces, amados hermanos, es una iglesia que estaba en luchas de todo tipo, y que seguramente, amados hermanos, sin querer había caído en la religiosidad. Pues no sé si queriendo o sin querer, pero la cuestión es de que le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y cuando alguien está muerto, amados hermanos, es fácil de llevar de un lado a otro. Ya no hace las cosas por su propia cuenta, sino que alguien lo puede manipular, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, le había dicho que había regresado, porque acuérdense que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros lo reconocimos y vimos su gracia, su favor, su misericordia, como Él nos ha buscado, como Él nos ha amado, nosotros empezamos a vivir. Pero fuera de eso estábamos muertos. Y aquí le dice a esta iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y entonces le da una instrucción: ponte en vela. Es decir, ponte atento, despierta de ese dormir que tienes, de esa embriagadez, de esa situación en la que te encuentras, y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí.
Entonces, amados hermanos, debemos pues de ser perseverantes en cuanto a la obra del Señor, porque todavía en el verso 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, es decir, de la palabra que constantemente Dios envía. Porque una cosa hay que agradecerle a Dios infinitamente, amados, ¿no? Que Él no nos deja. Él constantemente nos está enviando palabra. Nos envía palabra, nos envía palabra, nos envía su mensaje, nos envía muestras de su gracia y de su misericordia. Y dice: guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, amados hermanos, vemos pues de que esto quiere decir que de repente lo que el Señor está diciendo ahí es que va a venir de repente y lo va a encontrar, y no habiendo tomado en cuenta lo que el Señor le estaba hablando, y la va a tener que dejar porque no está lista, no está preparada, no está como el Señor lo necesita. Entonces, por eso le digo que nosotros debemos de agradecerle a Dios que Él nunca se queda sin testimonio, amado hermano. Él constantemente nos está hablando y constantemente nos está corrigiendo. Le envía su palabra para que nosotros nos ajustemos corrijamos nuestra conducta. Sí, nos ajustemos al modo de vivir que Dios quiere. Pero tenemos que tener esa disposición, ese compromiso, esa entrega. Y por lo tanto, amado hermano, es importante que usted y yo entonces reflexionemos acerca del llamado que el Señor nos ha hecho, y que no nos dejemos envolver o que nos empecemos a acostumbrar a las corrientes de este mundo, sino que busquemos con constancia, perseverancia y compromiso el serle agradable a Dios en todo momento. Pero vuelvo a repetir: por amor. Por amor. Si usted y yo no lo hacemos por amor, difícilmente, amados hermanos, vamos a poder ser parte de esa iglesia que se vaya con el Señor, porque el Señor tampoco se va a llevar a aquellos que estén fingiendo, o aquellos que estén con una conducta que no es sincera para con Dios, ¿verdad? Es importante, amado hermano, es importante. Bueno, y brevemente quiero hablar desde otro punto que es complicado. Pues es importante que lo sepamos. El Señor nos deja una enseñanza en capítulo 5, verso 38 del libro de los Hechos. Para los que leyeron el mes pasado el libro de los Hechos, pues van a tener fresco esto, y dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí estamos hablando de la iglesia, de los inicios de la iglesia. Y vemos que la iglesia, como les mencionaba, fue perseguida constantemente. Y en el capítulo 5, pues, ya se había desatado una persecución contra la iglesia. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron de los que constantemente estuvieron siendo atacados al principio.
Vemos que ellos iban al templo a la hora de la oración, y cuando iban a entrar, pues el Señor les daba instrucciones y empezaban a sanar a la gente, empezaban a predicar, empezaban a hablar de Jesús. Y los sumos sacerdotes o los sacerdotes, el grupo de sacerdotes, los tomaban y los apresaban y los amenazaron de que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero como ellos tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, y era el que los guiaba y era el que los instruía, cuando ellos empezaban a hablar no tenían cómo refutar las palabras de Dios, y los amenazaron, los azotaron, los encarcelaron, pero el Señor les dio testimonio de que Él estaba con ellos. Y acá en el capítulo 5, en la parte de los versos 30 en adelante, o cuando usted pueda leer el capítulo entero y se va a dar cuenta de que se levantó alguien en el concilio, Gamaliel, y intentó poner paz entre el pueblo, porque los sacerdotes, ese grupo de sacerdotes, estaba hablando de matarlos. Pero él sabiamente les dijo: miren, si estos hombres vienen de parte de hombres, este movimiento va a perecer, pero si este movimiento viene de Dios, tengan cuidado, porque entonces ustedes se van a encontrar luchando contra Dios, y contra Dios, ¿quién puede? Entonces ellos dijeron: bueno, sí tiene razón Gamaliel, ¿verdad? Porque si este movimiento es de hombres, pues va a desaparecer. Ellos lo van a hacer un momento y ya. Pero si es de Dios, nosotros no vamos a poder luchar contra Dios. Así que, de todos modos, ellos vinieron y los azotaron, los castigaron y los amenazaron de que ya no volvieran a hablar, a que volvieran a enseñar en nombre de Jesús. Pero ellos dicen que cuando salieron delante de aquellos sacerdotes, dice que había regocijo en su corazón, porque dijeron: hemos sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor. Y se deben haber acordado de esa enseñanza que Jesús les dijo en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, cuando dijo: bienaventurados seáis cuando por mi causa os vituperen, os insulten y os tengan por dignos de azotes, ¿verdad? Dice que nos traten mal por causa de mi nombre. A veces, amados hermanos, nos toca sufrir por el nombre del Señor. Y es una parte, es una clase, es una materia que muchos cristianos tenemos rezagada, que la tenemos en retrasada, ¿no? O sea, porque no nos gusta. No nos gusta poner en práctica todo lo que en la palabra aprendemos del Señor, de cómo Él no devuelve mal por mal, y que Él no actúa como nosotros quisiéramos que actuase, sino que Él es paciente. Y entonces, amados hermanos, nosotros no consideramos el sufrir por Dios como algo honroso, pero estos discípulos sí. Y por eso dice Mateo 5:11, que era la cita que le mencionaba. Ahora se lo voy a leer para que usted vea que no le estoy hablando cosas que no están en la palabra. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, amado hermano, cuando suframos por causa del nombre de Jesús, por estar dando sus enseñanzas, no por andar haciendo cosas que no debamos hacer, no, sino cuando hagamos las cosas que el Señor manda, y en lugar de recibir algo bueno, estamos recibiendo algo malo, deberíamos de sentirnos agradecidos con Dios, que nos ha tenido por dignos de padecer por su nombre,
El apóstol Pedro, ya unos años después, escribe y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pedro, que padeció en carne propia la persecución y que supo por carne propia primero las enseñanzas de Jesús y la persecución que Jesús tuvo por enseñar la verdad, y después la persecución que él sufrió por predicar en el nombre de Jesús y enseñar la verdad de Jesús. Él nos alienta, amados hermanos, para que no desmayemos, para que no decaigamos en la búsqueda de Dios, en el camino, el mantenernos firmes, avanzando en el camino de los creyentes. Entonces, amados hermanos, sé que hay muchas pruebas, hay muchas dificultades. No es algo que sea ajeno a nosotros, ¿verdad? Sino que debemos de clamar al Padre para que nos ayude. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 y 5, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Entonces, amados hermanos, debemos de alabar a Dios en todo momento. No es que seamos masoquistas, amados hermanos, y no es que nos guste el sufrimiento, sino que debemos de agradecer que tenemos a Dios de nuestro lado, que nos cuida, que nos protege y que nos ayuda en cualquier prueba y circunstancia. Así que brevemente, amados hermanos, vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. Yo sé que hay muchas necesidades, amados hermanos. Necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de provisión. Posiblemente anímicamente estemos mal, ¿verdad? Estamos cayendo en depresión, en tristeza. Quizá usted ya no quiere seguir buscando de Dios, o han clavado en su mente y en su corazón dardos donde el enemigo le ha dicho que no vale la pena ser un creyente, y donde usted está desanimado, está triste, está turbado. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta noche por tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir con nuestros hermanos a través de este medio de comunicación. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno. Te doy gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos rescatado, por haber, Señor, manifestado tu amor sobre nosotros al morir en esa cruz y derramar tu sangre por cada uno de nosotros, dándonos así salvación y vida eterna, Señor, y llamándonos tus hijos.
Padre, en esta noche te pido que esta enseñanza que hemos estado compartiendo con tus hijos, Señor, la podamos atesorar en nuestro corazón. Y agradezcamos, Señor, por ese llamamiento santo que nos has dado y por esa dignidad que has puesto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, por favor, que nos ayudes, Padre. Hoy levantamos nuestras manos como un pueblo necesitado, Señor. Necesitamos de ti. Esta noche, Señor, venimos a ponernos delante de ti, Padre, confesando nuestra necesidad que tenemos. Tú conoces bien, Señor, nuestras vidas, tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar y nuestros pensamientos, Señor, y seguramente has visto que hay en nosotros debilidad, cansancio, desánimo, tristeza, Señor. Hoy te queremos pedir, Padre, que nos socorras, que nos des fuerzas, Padre. Tú sabes, Señor, cuál es la circunstancia que nos está quejando. Tal vez nuestra salud ha sido minada, Señor. Hay enfermos dentro del cuerpo de Cristo. Yo te pido hoy por su salud, por su sanidad, Señor, que tú envíes una palabra de sanidad, de salud sobre esos cuerpos de enfermos, y aun cuando hayan sido diagnosticados de muertos, Señor, de muerte, perdón, ese diagnóstico sea revertido, Señor, y que tú, Padre, envíes vida a cada uno de esos cuerpos. Señor, posiblemente la situación económica está siendo complicada en muchos hogares. Hay deudas, hay falta de empleo, hay recursos insuficientes, Señor. Hay muchas circunstancias que están siendo inclusive consideradas a tu pueblo, Padre. La posibilidad de quitarse la vida, o de caer en depresión, de caer en tristeza, Señor. Pero tú eres el dueño de todas las cosas, Padre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro sustentador, y te pedimos perdón, Señor, si no hemos sabido administrar adecuadamente los recursos que en nuestra mano tú has puesto y nos has confiado, Señor. Y nos arrepentimos y te suplicamos tu ayuda, Señor, para que nos saques en medio de estas circunstancias. Que toda deuda sea cancelada en el nombre de Jesús, que ese trabajo, ese empleo, esa oportunidad laboral, esa oportunidad de poder, Señor, prestar un servicio, un bien, Padre, lo podamos conseguir con tu ayuda, con tu bendición, Padre. Que toda situación de escasez sea cancelada, Padre, que tú proveas y suplas para cada una de las necesidades que pueda haber. En el nombre de Jesús, Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Socórrenos, auxílianos, ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Padre, por todos aquellos que están desanimados, los que están entristecidos, deprimidos, Padre, ya sea por una situación económica, por una situación de la pérdida de un familiar, por alguna situación en su hogar, Padre, o alguna circunstancia que está afectando su salud mental y anímica, Padre. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo hoy, Padre bendito, tu ayuda, tu socorro. Te suplicamos hoy, Señor amado, que tú intervengas en cada circunstancia, por favor, papito lindo. Reprende, quita todo pensamiento de muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también por nuestra juventud, por nuestra niñez y por nuestros ancianos, Señor. Guarda y protege a cada uno de ellos, te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor bendito. Líbralos de toda influencia negativa, de toda persona que está buscando su perdición, de toda trampa y lazo que el enemigo está queriendo poner en sus vidas. Padre, te pedimos por los matrimonios, Señor, por cada uno de los matrimonios que están pasando por situaciones complicadas, Señor. Tú eres el Señor, Padre. Yo te suplico hoy que tú tomes en tus brazos a cada uno de esos matrimonios, Señor, y que tú puedas poner paz, armonía, Señor, en cada caso, en cada hogar, que tú puedas poner ese bálsamo, Señor, en esas heridas que puedan existir, para que haya reconciliación y para que haya restauración, Señor. Quita toda división. Perdona, Señor, si hemos permitido que el diablo, Padre, que el enemigo logre causar división, desánimo, lucha, contienda, iras, enojos, frustraciones, amarguras, Padre, que están fluyendo hoy. Te pido, por favor, Padre bendito, tengas misericordia, Señor, y que despierten de todo letargo a esas personas que están siendo aturdidas por el enemigo, Señor, apartando
de ti su mirada. Hoy te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, por toda otra necesidad que mis hermanos tengan, Señor, para que tú se las proveas y se las suplas conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a cada uno en tu nombre, Señor. Bendice a cada uno, Padre, con la búsqueda de tu rostro, con el orar, con el leer tu palabra, Señor, con estar deseosos de ti, pero también con toda bendición material que necesitan, Señor, porque tú conoces cuáles son nuestras necesidades y solo tú puedes suplirlas, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Que Dios le bendiga y si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad estaremos estudiando la palabra de Dios. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.